Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. 6 minutos pasan de las 2 de la tarde. Estás disfrutando de todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Pasaba R.E.M. con Imitation of Life. Y ahora es momento de presentarla a ella, nuestra estudiante de antropología favorita, en su regreso en esta nueva temporada. Temporada 2 de Abro Debate. Temporada 2 de todas las tormentas juntas. Balu Tealdo, bienvenida. ¿Cómo viene eso? Hola, Cítrica. ¿Cómo andan por allá? Muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo viene ese viernes? Bien, muy bien. Me gustaría estar con ustedes en el piso, pero bueno, la pandemia sigue, me tengo que cuidar, pues soy contacto estrecho, pero la semana que viene me tendrán ahí presente mucho más feliz. Vamos todavía. Nosotros dijimos, Balu, te admiramos tanto que corremos el riesgo, nos aislaremos todos después, pero Balu no, es la más racional de nosotros. No, dijo, no, yo soy moralmente correcta. Absolutamente, de eso se trata. Por eso la columna sale tan bien, Balu. Esta columna que arrancó en 2021 en demencia temporal, y que continúa hasta hoy, afortunadamente para nosotros, no sé si afortunadamente para vos, que has dejado la vara muy alta ya. Bueno, gracias, espero que sí, la verdad que yo me siento afortunada, así que me voy a quedar con eso. Espero que en el futuro siga siendo así, la paso muy bien, realmente estoy muy contenta de hacer esta segunda temporada. Me gusta que las cosas tengan temporadas, porque implica un cambio, ¿no? Simbólico, como siempre un punto de vista muy social, pero me gustan las temporadas. Total, y no somos los mismos que hace un año. No, para nada, cambié mucho. Así que sí, todos, no solo por el contexto social, sino por el propio trayecto humano. Así que es un placer continuar esta columna, mismo día, mismo canal. Balu, tenemos un tema de coyuntura. Y no, porque es un tema que algunos medios lo han tratado mucho y es sumamente respetable, y otros a medio que ni hicieron eco, pero que va por el lado de la tierra, va por el lado de lo que sucede en la Patagonia, va por el lado de la apropiación. ¿Qué has traído hoy para deglutir antropológicamente? Bueno, en la primera columna del 2022 traje un tema, espero que sea polémico, porque lo polémico significa que te mueve cosas internamente y te hace cuestionarte y moverte de tu lugar. Así que espero que sea polémico. Y se trata sobre lo que todos o la mayoría de los medios de comunicación han estado hablando por lo menos los últimos 5 días, sobre este señor Joe Lewis, no sé si nos suena el nombre, que de repente nos enteramos que hay un multimillonario, un magnate, dueño de 12.000 hectáreas del sur de nuestro país, donde esas 12.000 hectáreas incluyen el lago Escondido. Es un famoso lago en el sur, el turismo se visita mucho, que está a 50 kilómetros de la localidad del Bolsón, la provincia de Río Negro, que también el Bolsón es un sitio muy turístico, muy hermoso, recomendable para que se visite realmente. Pero bueno, ¿por qué surgió todo este nombre y este conflicto ahora? No porque este señor sea dueño de 12.000 hectáreas, por más loco que suene, porque es un poco fuerte, sino porque el domingo pasado un grupo de personas decidieron caminar por un camino que está autorizado para poder llegar al lago Escondido, que de hecho dicen que es una caminata bastante larga, un trekking, que en esas zonas en general se realizan ese tipo de caminatas, pero que está autorizada para poder acceder, ¿no?, a la vista y a la tierra pública en nuestro país, que es el lago Escondido, ¿no? Cuando uno hace turismo, en general se pueden acceder gratuitamente o, en todo caso, pagando una entrada baja para poder visitar estos lugares. Y estas personas estaban yendo en ese camino y de repente aparece la guardia privada de este señor Joe Lewis, pidiéndoles de una manera muy violenta y poco amable que se retiren porque estaban en propiedad privada. Bueno, todo este revuelo se armó justamente por eso, porque estas personas en realidad no estaban infringiendo ningún tipo de ley, sino al contrario, estaban haciendo uso legal de la misma, y el que infringió en todo caso y utilizó su poder económico y político y coercitivo fue este señor Joe Lewis, ¿no? Pero no solo eso, sino que, digo, si bien este hombre recién en estos días fue tapa de muchos diarios y estuvo en boca de muchos periodistas, ya tiene denuncias anteriormente por
la investigación de cómo fueron adquiridas esta cantidad de tierras, ¿no? Esta cantidad de hectáreas. Sí. Porque hay una cuestión, por un lado, este hombre las compró en los años 90, o sea, hace más de 20 años, ¿no? Que es propietario de estas tierras, a un precio realmente muy bajo para ese momento. Y no solo eso, sino que hay una ley en nuestro país que no permite que esa cantidad de hectáreas pertenezcan a una persona extranjera. O sea, en todo caso que sea una persona argentina, con nacionalidad argentina de nuestro país. Entonces este señor hizo una tramoya, una triangulación muy ilegal para poner estas tierras a nombre de otra persona, un empresario también muy reconocido en ese momento en nuestro país, y para poder quedarse con toda esta cantidad de terrenos en nuestro país. Lamentablemente las causas no han llegado a ningún punto, o sea, se ha avanzado, pero este hombre sigue impunemente ejerciendo su poder político y económico en las tierras de nuestro país, ¿no? Sí. Y entonces, el tema que traje hoy y lo que me pregunté para poder hacer esta columna fue, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ningún gobierno, ¿no? hizo nada para parar que este hombre tenga esa cantidad de hectáreas y sea dueño de una importante parte de nuestro país, ¿no? Nuestra tierra nacional, que son, se supone, tierras públicas, y no solo eso, sino que de libre acceso para cualquier habitante del suelo argentino. Y entonces traje hoy como dos conceptos y también dos maneras de accionar en nuestra cotidianidad que son muy interesantes para justamente poder pensar este conflicto. Uno de ellos es el concepto que el año pasado, en las columnas del año pasado lo he mencionado, que es el concepto de colonialidad y el poder, y el otro concepto es el de territorialidad. Medio trabalenguas, pero ahora lo vamos a destrabar y vamos a entender por qué están tan relacionados. De una. Y sobre todo porque en la base de ambos accionares, o sea, no son solo conceptos al aire, sino que son sistemas que funcionan en nuestra vida cotidiana. En las bases de ambos existe el poder, ¿no? Y es lo que le permite desarrollarse de una manera cómoda y amplia en nuestra vida cotidiana sin que no nos demos cuenta. Sí, también son enfoques que permiten, articulan un lente sobre estos casos de que no es solamente un tipo con mucha guita que compró un terreno, sino que es una cuestión historiográfica, de recursos naturales, de poder, de incluso va por ese lado, me adelanto un segundo, pero del hecho de que una guardia privada tiene más poder que la propia ley nacional. Exacto. Son necesarios esos enfoques para poder profundizar en esto, porque si no nos quedamos con un 1% de todo lo que es el caso Lewis. Sí, por supuesto, tal cual. Por eso, esto nos va a ayudar a pensar, ¿no? Un poquito, bueno, ¿qué decimos cuando decimos colonialidad? ¿O qué nos estamos refiriendo? ¿O por qué, traemos esto hoy? Y es porque la colonialidad es como la imposición, ¿no? De la clasificación racial y étnica de toda la población del mundo, que actúa básicamente en nuestra vida cotidiana constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de marcar la diferencia entre blancos y negros no se queda solo en una diferencia de piel o fenotípica, sino que nos va a determinar qué rol cumplimos en nuestra sociedad, ¿no? Los blancos tienen estas características y hacen esto, los negros tienen estas otras características y hacen lo otro, y en general siempre uno se posiciona sobre el otro, ¿no? Los blancos sobre el resto de las clasificaciones raciales. Ahora, ¿cuándo se impone este tipo de poder? Nace, ¿no? O se conforma en realidad cuando nace, entre muchas comillas, América Latina desde el punto de vista de los europeos. Porque recordemos que América era un continente que estaba súper poblado con distintos tipos de comunidades indígenas y originarias con sus propias organizaciones sociales, pero cuando Colón llega a América y la descubre, ¿no? Dice, de repente vamos a decir que las cosas son así y de esta manera y todos me van a tener que hacer caso, ¿no? Y hay una columna de Abrodebate de eso también. Sí, señor, exactamente. Fue por el 12 de octubre el año pasado. Recomiendo que la vean, está en YouTube. Sí. Entonces, bueno, justamente para no repetir, vamos a decir que esta colonialidad se impone, ¿no? Se termina de imponer también como una característica fundamental del capitalismo y de la modernidad, que en
en hechos de historia se dice que la modernidad comienza cuando Colón llega a América. Sí. De esta manera, ¿no? Donde la piedra angular de todo esto es el poder y es una manera justamente de imponer el poder. Ahora, este otro concepto que también nos interesa, que es una manera de accionar en este mundo, es la territorialidad, que parece una palabra que confunde, pero yo creo que tiene muchas cosas que nos resuenan todos los días, ¿no? ¿A qué llamamos territorialidad? Y es cuando una persona, podríamos decir, necesita, quiere y se impone, ¿no? Por sobre el resto de las personas, o sea, influencia y controla personas o fenómenos en un área geográfica determinada, ¿no? Y ese área geográfica determinada lo vamos a llamar territorio, que esa sí es una palabra mucho más común, pero que para las ciencias sociales tiene un peso un poco más distinto. Porque territorio no es una palabra inocente. El territorio lleva consigo, carga consigo relaciones de poder. Justamente por esto que decimos, ¿no? Porque hay alguien ahí, ¿no? Que está delimitando ese área geográfica y donde desea y se impone y controla a todo lo que esté dentro de ella, ¿no? Claro. Entonces, el territorio carga con estas relaciones de poder y hay una producción social del espacio. Entonces, no es una palabra inocente, no nos da lo mismo decir territorio, sino que hay muchas fuerzas que dialogan constantemente. Sí, las delimitaciones físicas siempre imponen, hay una historia o de conquista o de resistencia o de... Todo territorio, todo mapa que veamos tiene detrás una historia que la síntesis geográfica únicamente no nos va, solo con la síntesis geográfica no la vamos a poder entender, hay que complementarla con la histórica. Siempre vamos a necesitar una perspectiva, una mirada analítica y social de justamente lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Por eso decía que tal vez en el colegio nos enseñan que territorio nos da lo mismo, que es que marcamos en el mapa cuáles son nuestras provincias y dónde está Argentina. Exacto. Pero hay algo que va mucho más allá de eso, ¿no? Exacto. Que es de esto lo que estamos hablando. Y no solo eso, sino que justamente el territorio tiene determinadas características que lo hacen actuar como tal, ¿no? Por un lado, delimitar lo que es propio de lo que es ajeno, ¿no? Hay un límite, no da lo mismo dónde empieza y dónde termina algo es mío y después lo otro ya no lo es más. Y cuando es mío, ahí se mete el tema de la propiedad privada, ¿no? Claro. Por otro lado, comunicar esos límites, siempre vemos carteles, ¿no? Esos carteles tampoco son inocentes. ¿Qué nos están indicando? ¿No? Que hasta determinado lugar yo puedo llegar sin que se me arme lío, básicamente. Sin que sea coercionada, claro. Exacto. Claro. Y por el otro lado también implementar es un control físico y simbólico en ese territorio, ¿no? Entonces lo que termina sucediendo, ¿no? El territorio termina siendo como un campo de fuerzas, que es lo que veníamos diciendo, claro. Donde se define, ¿sí? Un límite de alteridad, ¿no? O sea, nosotros y los otros, claro. Nosotros y ellos, básicamente. Claro, exactamente. Entonces, si juntamos estos dos accionares, ¿no? Estas dos sistemas que parecen naturalizarse en nuestra vida cotidiana, que casi no nos damos cuenta, o sentimos que el mundo siempre fue así y siempre lo va a ser, ¿no? Vemos perfectamente cómo termina la colonialidad y la territorialidad confluyendo en el poder de Joe Lewis, ¿no? Porque este hombre, un multimillonario inglés, europeo, viene a nuestro país, de Argentina, América Latina, a comprar 11.000 hectáreas, ¿no? Como si fuera, no sé, como si me quiero comprar 2 remeras, una azul y otra roja, este hombre viene y compra territorio argentino, ¿no? O sea, impone básicamente su poder, y no solo eso, sino que también se lo deja, porque esto es lo importante para entender, no es que hay sumisión total, sino es lo que decía anteriormente, ningún tipo de gobierno hizo nada. No. Porque está naturalizado que un multimillonario europeo venga y quiera comprar territorio argentino. Vale. O sea, tierras que pertenecen al Estado Nacional
de Sí. Argentina. Incluso él tenía una muy buena... No es porque coincido con vos que no es algo que solamente sucedió en el macrismo, sino que hubo una complicidad por omisión o acción de todos los gobiernos. Macri, cuando se hablaba de Lewis, decía, un tipo, le faltaba decir un pobre tipo que vino de Reino Unido, invirtió acá, Sí. ¿por qué lo molestamos? Y el gobierno nacional casi no ha hecho eco, actual, que es de un palo diferente al de Macri, obviamente, no ha hecho eco de lo que pasó en Lago Escondido, en donde 25 dirigentes de una fuerza que justamente realiza una caminata pacífica para reclamar soberanía en la tierra expropiada por Lewis, 25 dirigentes, entre ellos mayores de edad, adultos mayores, estuvieron retenidos, no por la policía local, que última sería otro debate, por la guardia privada de Joe Lewis. Muchos de ellos se deshidrataron, recibieron amenazas de muerte. Hubo consecuencias físicas Total. en relación a eso, sí. Total. Y es lo que decís vos, ni siquiera fue el brazo armado del Estado, ¿no? Que sería otro Podríamos debate. decir, que sería otro debate, pero con distinto tinte, me Total. parece, ¿no? No estaríamos utilizando tanto el concepto de colonialidad, por ejemplo, que acá yo creo que es muy importante darle la bienvenida a este concepto para poder entender no solo la fuerza y el poder de Lewis, sino también como la continuación de este, entre comillas, conflicto, ¿no? Porque uno diría, bueno, en los 90 adquirió estas tierras. Este tipo fue denunciado, ¿no? Hay querellas que van en contra de este señor, que están diciendo, este señor no está respetando la ley de nuestro propio país. Y así todo, recién ahora, ¿no? Fue tapa de, muchos medios, a pesar de que hubo otro sector de nuestro país que defendió lo indefendible, diciendo que Lewis, era un hombre que apreciaba los paisajes hermosos que tiene el sur argentino. Entonces, fijémonos que si existe esa justificación, que si Joe Lewis puede sentirse como en casa en relación a que, el territorio argentino, ahí sí usamos este concepto, ¿no? Justamente hay un límite, sigue definiendo la alteridad entre nosotros y ellos, que después hay que fijarnos qué significa esa alteridad, ¿es positiva, es negativa? ¿Qué consecuencias tiene, ¿sí? En relación a un Estado-nación? Uh-huh. Es distinto también cuando lo aplicamos a territorios de propiedad privada. Un Estado-nación, un país, por supuesto que no es lo mismo que terrenos de un señor multimillonario, ¿no? O sea, el análisis y las consecuencias de ello es distinto. Y sigue teniendo que ver con accionares, ¿no? colonialistas, básicamente, que no sería lo mismo si este hombre no fuera de Europa, no fuera multimillonario. Claramente nuestros gobiernos hubieran actuado de una manera muy distinta. Y Balu, socialmente... Y a eso se le suma, por supuesto, la territorialidad, que es como dije, que tiene entramados de relaciones de poder, ¿no? Carga con eso, porque es lo que significa, no son espacios simplemente geográficos, sino que son producciones sociales, y como toda producción social, que es lo que venimos hablando siempre en estas columnas desde hace ya un año, conlleva consecuencias de todo tipo, no son inocentes, hay relaciones de poder constantemente. Entonces vemos cómo este hombre literalmente hace lo que quiere sin que nadie le diga nada, por todo esto que venimos hablando, y que tenemos completamente naturalizado, y que hay que empezar a ponerle un parate a esa situación. No, totalmente, incluso también desde lo social, cuando una persona, si es de cierta procedencia y cierto país, es un ocupa, y cuando si es de cierta parte del mundo, es un inversor que hay que respetar. Acá también hay un video que ha seleccionado Ian. Antes que eso, Sugus Pedro pone qué lindo que haya vuelto la columna de Balu. Pibi Cool pone genia, Balu, te amamos. Chipi te regala un corazoncito. Mucho amor, todo tuyo, Balu, en el chat de Twitch. Tenemos... no me gusta darte la bienvenida con imágenes como esta, pero justamente va por ese lado, porque ya han encontrado el video de cómo se refería Mauricio Macri a Lewis, al pobre Lewis. Mira. Lo conozco de años a Joe Lewis y soy amigo de él. No tengo vínculos comerciales, ni siquiera futbolísticos, porque yo soy de Boca y él es del Tottenham. Sé y averigüé que no tiene nada que ver él con el proyecto Heladera. Entonces, de vuelta, hay que ser precisos. Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo, no sé dónde queda, pero lo que sí estoy seguro que no tiene nada que ver con Joe Lewis. Segundo, el lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Lewis
compre esa propiedad. Pero que para John Lewis mejor limita acceso. con el lago. Primera Que es un mentira. acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo, o sea, ¿qué es lo que se pretende? O sea, él compró a dueños privados un campo, lo Ay, ¿cómo se desarrolló, traba? vive un par de Señor. meses por año ahí, da trabajo a un Pobre montón de Leo, gente, pobre Leo. sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, que le da trabajo a cientos de personas, y la verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo a alguien que Somos eligió desagradecidos, la Argentina para vivir Totalmente. unos años, Hay que decirlo. que no nos pide Vale, nada, ¿cómo- que cómo? desarrolló ese O sea, campo, yo dio cómo trabajo. me siento sabiendo Entonces, que esa vos parte no la venís logro comprar. y despotricás contra el pobre Lewis No, pobre. que le da sí. laburo a 100 personas para que amenace a otros 100 argentinos. No entendí nada. No entendí nada. No, discúlpame, me retiro. No voy a bajar la columna porque no entendí nada. Te persuadió Macri, te persuadió. Me persuadí, sí. Eh, No, bueno, pero es muy interesante lo que decía, porque si le queremos agregar una segunda capa de análisis, Macri decía, no entiendo, porque mejoró el camino, ¿no? Un señor multimillonario extranjero mejoró los caminos que son del Estado-Nación, Claro. o sea, le corresponde, ¿no? Claro. Al Estado Exactamente. justamente mejorar esos caminos, porque forman parte de nuestro país, de nuestro territorio argentino. ¿No? Exactamente. ¿Dónde está la responsabilidad estatal? Bueno, más puntualmente del gobierno del expresidente Mauricio Macri. Entonces, ahí ya en la mirada de él vemos como es un inversor, como esto lo tiene naturalizado en relación a América Latina siempre va a tener que recibir la ayuda de Exactamente, Europa, exactamente. bajo su mirada. Para hacer Para una lo que Europa peatonal. es mejorar. Para hacer una peatonal. Claro, exacto. Y no solo decir que, bueno, eso en realidad es mentira, porque el acceso para Lewis es mucho más fácil que para el resto de las personas que quieren acceder, que tienen que hacer un camino mucho más largo, que implica un trekking, que está bien, digo, es parte del turismo del sur, pero no es porque es el único acceso, sino porque hay un señor que decidió comprar todo esto y decir, esto ahora es mío, ¿no? ¿Qué significa que los recursos naturales sean parte, digo, o sean propiedad privada de una persona extranjera, ¿no? Ahí también, digo, puede haber un debate ya mucho más ético, porque para Macri o para todo lo que va alrededor del pensamiento de Cambiemos, eso es algo positivo, mientras que, bueno, para otros tipos de corriente de pensamiento, eso está en discusión, ¿no? No, total, Eso totalmente. también, la soberanía nacional, ¿qué significa? Totalmente. Valu, mira, yo cuando surgió este tema tuvimos la chance de hablar acá en la radio con el hijo de Jorge Rashid, que fue el dirigente peronista estaba ahí, que estuvo retenido. Lo cubrimos, muchos medios alternativos lo cubrieron, pero faltaba esta capa del análisis. A mí me gusta pensar en el análisis sociológico, antropológico, como el análisis que lo sedimenta esto. No es que, bueno, una noticia, pasó esto, ya está bien, listo, volvemos. No, esto queda en justamente abriendo el debate, y no imagino un enfoque mejor que el que le has dado en esta columnaza. Casiena pone Vamos Valu, se suma Elant 1000, mucha gente. Tengo mucho miedo que cuando ahora culminando la columna, quede yo solo y descubran que yo sin esta columna no existo, así que yo diría que No sé, arreglate. apaguen ahora, se va Valu, apaguen ahora. Sí, corte, ya está. Valu, ha sido como siempre, la verdad que repito los elogios porque es realmente lo que sentimos, no solo yo, sino toda la radio, todo Cítrica, columnaza, y el próximo viernes, primero, bueno, pronta mejora para la Contacto Estrechez. Muchas gracias. Yo me siento bien, así que la casa está en orden. De esos, la última persona que dijo la casa está en orden, no. No fue tan así, pero a mí créanme. Bien, te queremos. Sí, a vos te queremos más. Valu, fuerte abrazo y nos veremos pronto. Con saludo y todo. Gracias, chicas. Buen fin de y el viernes estoy ahí en el piso. Hasta el viernes, Valu. Te queremos un montón. Valu Tealdo, estudiante de antropología.